Buen día, comunidad educativa. Mi nombre es Santiago Mora Martínez. Para mí es un placer estar con ustedes aquí nuevamente. En esta ocasión dialogaremos sobre la radiación ultravioleta como método alternativo para la descontaminación de superficies y materiales. Sean bienvenidos. En esta ocasión dialogaremos sobre la luz ultravioleta y su aplicación frente a microorganismos. En pantalla podemos apreciar el orden de la conferencia. En primer lugar, tocaremos algunos aspectos generales sobre la luz ultravioleta, qué es, cómo fue descubierta, qué tipos de luz ultravioleta existen, cómo funcionan, entre otros. Posteriormente, basándonos en el formato PICO, que es un modelo de formulación de preguntas propuesto en 1995 por Richardson y colaboradores, profundizaremos en la luz ultravioleta como una alternativa para la eliminación de microorganismos. Adicionalmente, reseñaremos algunos estudios que evalúan el efecto de la luz UV sobre los materiales de las máscaras N95, debido a que algunos autores la proponen como una herramienta para la descontaminación de estos implementos, permitiendo su reutilización, lo cual en el contexto de la pandemia genera gran interés en la comunidad. Para dar inicio, debemos comprender algunos aspectos fundamentales sobre la radiación solar, que es necesaria para múltiples procesos fisiológicos como la estimulación de la síntesis de vitamina D, la producción de neurotransmisores relacionados con el estado del ánimo, la regulación de la función inmunológica, entre otras. La radiación solar es un tipo de energía emitida por el núcleo del Sol, que está enumerado en la imagen con el 1. El 2 representa la zona de radiación, el 3 la de convención, el 4 la fotosfera, el 5 la cromosfera, el 6 la corona, el 7 la mancha solar, el 8 la granulación y el 9 la protuberancia. Esa energía se expresa como radiación electromagnética y se genera por reacciones de hidrógeno a través de procesos de fusión nuclear. Vale la pena mencionar que inicialmente es una forma de radiación de onda corta, que al pasar por la atmósfera sufre un proceso de debilitamiento secundario a procesos de difusión, reflexión y absorción ante el contacto con nubes y moléculas de gas como el ozono, el vapor de agua y otro tipo de partículas. Posteriormente, en la superficie terrestre, tanto la oceánica como la continental, la luz solar es absorbida y posteriormente reflejada. Se devuelve al espacio con una característica muy interesante. Ya no será una radiación con una longitud de onda corta, sino que será una radiación con una longitud de onda larga, transmitiendo así calor a la atmósfera. La radiación electromagnética es fruto de la oscilación o la aceleración de una carga eléctrica. Estas ondas no necesitan de un medio para propagarse, por lo cual fácilmente llegan a la Tierra. Se miden mediante dos características: su longitud de onda, que se expresa con la letra lambda, y su frecuencia, que se expresa con la letra mi. Esto genera la ecuación que podemos apreciar en pantalla, donde la c representa la velocidad de la luz. Independientemente de su frecuencia y su longitud, todas las ondas electromagnéticas que se desplazan en el vacío lo hacen a una velocidad constante de 299.792 kilómetros. Lo anterior es muy importante porque nos explica cómo pueden organizarse las ondas según sus características, como podemos ver en la imagen del espectro electromagnético, teniendo ondas cortas como los rayos gamma, los rayos cósmicos, los rayos ultravioleta y los rayos X, y otras con ondas de longitud larga como
las de radio o de radar. Un concepto fundamental es el que se expresa en esta diapositiva. La energía de un fotón es inversamente proporcional a la longitud de onda. Explicado de una forma más sencilla, una longitud de onda menor equivale a un mayor contenido energético. A su vez, un mayor contenido energético equivale a un mayor efecto deleterio sobre sistemas biológicos como las células. Eso nos explica que los rayos, como los ultravioleta y los X, que son de onda corta, pueden tener efectos lesivos sobre los sistemas biológicos. La energía emitida por el Sol, como habíamos enunciado, es de onda corta. Se encuentra entre la banda del ultravioleta, la luz visible y el infrarrojo, con longitudes que van entre los 200 a los 3000 nanómetros, mientras que la radiación terrestre de onda larga se encuentra con longitudes que oscilan entre los 3500 a 50.000 nanómetros. Lo visible se encuentra entre los 400 a 700 nanómetros. Allí encontramos el violeta, el azul, el amarillo, el naranja y el rojo. Esto es algo muy importante, sobre todo que conozcamos la longitud del violeta, que es de 420 nanómetros. ¿Por qué? Debido a que se considera que todas las ondas que tengan una longitud menor a la del violeta, o sea, menor a 420 nanómetros, son radiación ultravioleta. Resumiendo, la región del ultravioleta se ubica entre los 100 a los 400 nanómetros. De forma comparativa, por hacer mención, la zona del infrarrojo va de 700 a 4000 nanómetros. La luz ultravioleta fue descubierta hace varios siglos, a comienzos del siglo XIX para ser más exacto, por el autor que vemos en pantalla, Johannes Ritter. En la actualidad, sabemos que representa entre el 6 al 7% de la energía generada por el Sol. Se clasifica dependiendo de su longitud de onda. Tenemos radiación ultravioleta A entre los 320 a 400 nanómetros, ultravioleta B entre los 280 y 320 nanómetros y ultravioleta C entre 100 a 280 nanómetros. A su vez, existen otras formas de subclasificarlos. No obstante, nos concentraremos en esta. Recuerden, entre menor sea la longitud de la radiación, mayor va a ser su contenido energético. A su vez, mayor va a ser el efecto sobre sistemas biológicos. De esta forma, resulta evidente que la radiación ultravioleta C es más lesiva que la B y a su vez la B es más lesiva que la A. No obstante, deben tener claridad en algo. La luz ultravioleta, independientemente de su tipo o su longitud de onda, es potencialmente lesiva. Esto va a depender de la dosis UV recibida, que se puede expresar a través de una ecuación que dicta que la dosis UV es igual a la concentración por el tiempo. Más adelante la mencionaremos a más profundidad. En condiciones naturales, el 100% de la radiación ultravioleta C se absorbe por la atmósfera. El 90 a 95% de la B sufre el mismo destino. Es absorbida por la atmósfera. En este sentido, el 90 a 95% de la radiación UV que nosotros recibimos va a ser de tipo A y el 5 a 10% restante va a ser de tipo B.
Como enunciamos, existen más subtipos, pero naturalmente entramos en contacto con la luz ultravioleta de onda larga, o A, primordialmente, y la luz ultravioleta de onda media, o B, en menor medida. La luz ultravioleta tipo C es de especial interés debido a que es la que más se ha estudiado para poder generar sistemas de descontaminación para erradicar microorganismos. De hecho, es la que más se ha utilizado en los estudios, a pesar de que existen algunos que avalan la utilización de la luz ultravioleta tipo B. Adicionalmente, algunos autores han intentado recrear sistemas con luz ultravioleta tipo A con resultados mucho menos satisfactorios. A continuación, hablaremos brevemente de los distintos tipos de radiación ultravioleta en el contexto de la salud. Para ello, debemos mencionar dos conceptos. El primero es hablar del índice ultravioleta, que es un indicador para poder cuantificar la intensidad de radiación ultravioleta proveniente del Sol en la superficie terrestre. Y el segundo es el fototipo de Fitzpatrick, debido a que está íntimamente relacionado con la susceptibilidad de un individuo a la luz solar. Existen 6 fototipos, los cuales se correlacionan con características del fenotipo, principalmente con la tonalidad de piel. A su vez, podemos asemejarlo a algunos grupos morfológicos. El fototipo 1 y 2 es similar a el fenotipo nórdico y báltico oriental. El 3 y el 4 al mediterráneo, dinárico y castizo. Y el 5 y 6 a el mulato o negroide. Lo anterior es de gran utilidad debido a que nos explica por qué las personas con características más indoeuropeas o más blancas son más sensibles a la luz solar. Ustedes en algún momento habrán visto que las personas muy caucásicas no se broncean, sino que directamente desarrollan lesiones como el eritema solar. Son fototipos tipo 1 o 2, mientras que los individuos 3 y 4 sí pueden broncearse. La luz ultravioleta tipo A puede desencadenar efectos lesivos. Esto depende directamente del tiempo de exposición. Puede ocasionar lesiones dermatológicas como envejecimiento prematuro de la piel u oscurecimiento de la misma. Genera fotoalergenos y radicales libres que pueden interactuar con los electrones de las células y desencadenar daños. Adicionalmente, tiene un efecto de inmunosupresión, al igual que los demás tipos de radiación UV. No obstante, el de la A no es tan marcado como el de las otras. Esto explica por qué la radiación UV tipo A ha sido empleada como método terapéutico en patologías autoinmunitarias dermatológicas. Continuando, los rayos ultravioleta tipo B y C son potencialmente más lesivos. Recuerden, el 5 a 10% de los rayos UV que entran en contacto con nosotros son tipo B. En condiciones naturales no entramos en contacto con radiación UVC. La radiación UVC es de 20 a 100 veces más potente que la B para poder eliminar microorganismos. Independientemente, estos tipos de radiación se absorben por los ácidos nucleicos y aromáticos de las células y generan la ruptura del ADN y del ARN, rompen enlaces moleculares y afectan bases de pirimidinas y de purinas. En los humanos pueden desencadenar fácilmente
eritema solar, cataratas, pterigios, melasmas, carcinogénesis e inmunosupresión más severa. Además de que estos tipos de radiación afectan directamente a las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígenos. La dosis de radiación ultravioleta se expresa mediante la siguiente ecuación: concentración por tiempo. Conocerlo nos permite a nosotros optimizar la forma en la cual la vamos a emplear. Me explico. Nosotros podemos modificar la concentración y a su vez podemos modificar la dosis UV. ¿Cómo se puede modificar? Por ejemplo, cambiando la fuente de luz UV, cambiando su longitud de onda, o también modificando la distancia entre el sustrato y entre la fuente de luz. De esta forma alteramos la concentración y a su vez la dosis. Y si aumentamos la concentración, podemos disminuir el tiempo para llegar a una dosis UV óptima, sin tener que exponer los materiales a un tiempo prolongado de luz UV. Debemos mencionar algunos aspectos sobre los coronavirus, debido a que ha sido en el contexto de esta pandemia donde este tema de la radiación ultravioleta como método alternativo de descontaminación ha cobrado tanto interés. Los coronavirus son un grupo de microorganismos pertenecientes al grupo 4 de la clasificación de Baltimore. En otras palabras, son virus de ARN monocatenario positivo. Los del grupo 1 son de ADN bicatenario, los del grupo 2 de ADN monocatenario, los del grupo 3 de ARN bicatenario, los del grupo 5 de ARN monocatenario negativo, los del grupo 6 de ARN monocatenario con retrotranscriptasa y los del grupo 7 de ADN bicatenario con retrotranscriptasas. Existen 4 tipos de coronavirus: los gamma coronavirus, los delta coronavirus y los alfa y beta coronavirus. Los gamma afectan primordialmente a aves grandes, mamíferos y animales marinos. Los delta a las aves y a los porcinos, y los alfa y los beta pueden infectar animales de compañía, murciélagos, humanos y ganados. Los coronavirus son zoonosis. Ocasionalmente pueden generar enfermedades en el hombre. En relación al SARS-CoV-2 o al COVID-19, este puntualmente es un beta coronavirus. Existen muchísimos coronavirus. De hecho, algunos autores afirman que es posible que hayan sido reportados a pesar de que no tenían para aquellos tiempos el nombre por el cual se los conoce hoy, en torno a 1930, a partir de registros en pollos. La historia de los coronavirus empieza a cobrar mayor protagonismo en torno a 1960-1970, gracias a los trabajos de Dorothy Hamre y John Proudnow de 1962, quienes pueden identificarlo a partir de muestras humanas obtenidas de estudiantes de medicina que habían desarrollado cuadros de resfriado común o de catarro. Para aquellos años, el principal agente etiológico del catarro, según la literatura, era el rinovirus. Y estos dos autores, en el 62, Dorothy Hamre y John Proudnow, encontraron un nuevo microorganismo. Se cree que ese nuevo microorganismo pertenecía al grupo de lo que ahora conocemos como coronavirus. Para el año 1967 se toma la primera fotografía por microscopía electrónica de este tipo de virus. Ahí es donde se encuentra aquella estructura que da su nombre, similar a una corona. Esta fotografía la obtiene Almeida y Tyrrell. Es posible que en algún momento de nuestra vida nosotros hayamos desarrollado
algún tipo de infección por algún coronavirus, manifestada a través de sintomatología respiratoria o gastrointestinal. Es factible. Y hasta hace unos años, los coronavirus no representaban mayor problemática. Sin embargo, esto empieza a cambiar en los últimos 20 años. Para el 2002 aparece el brote de SARS-CoV-1 y posteriormente aparece el MERS. Y este año tenemos al SARS-CoV-2 o al COVID-19, cuya mortalidad oscila en torno al 2 al 4%. Sin embargo, otros coronavirus, como el agente causal de los brotes de MERS, tiene mortalidades que, dependiendo del texto, oscilan entre el 15 al 30%. La luz ultravioleta en los virus ARN, como los coronavirus, ocasiona la fusión fotoquímica de dos pirimidinas adyacentes. Genera dímeros que están unidos covalentemente, los cuales posteriormente no se van a poder emparejar. Y si no se pueden emparejar, los virus quedan inactivados. Recuerden que la luz UV puede degenerar o degradar tanto las purinas como la adenina o la guanina, como las pirimidinas como la citosina, la timina o el uracil. Existen reportes, y esto es algo que alienta la utilización de la radiación ultravioleta como método para descontaminación, que demuestran la transmisión del virus a través de fomites o superficies. Adicionalmente, corroboran que puede sobrevivir por un tiempo importante en aerosoles. Las gráficas que vemos en pantalla son un modelo de regresión bayesiana que generó el equipo de Van Doremalen en el año 2020. Lo publicó en la revista del New England Journal of Medicine. Ellos evaluaron la estabilidad del SARS-CoV-1 y del SARS-CoV-2 en aerosoles y en varias superficies, y estimaron un modelo de regresión bayesiana para poder mirar cómo era el decaimiento de los títulos del virus. Ellos encontraron que el COVID-19 podía permanecer viable en los aerosoles durante toda la duración del experimento, que era aproximadamente unas 3 horas. Algo similar ocurría con el SARS-CoV-1. Las discrepancias empiezan a ocurrir a nivel de las superficies, y aquí es donde radica el mayor interés de este documento. Ellos encontraron que el SARS-CoV-2 permanecía estable por tiempos prolongados de 48 hasta 72 horas en el plástico y en el acero inoxidable, mientras que en otros materiales, como por ejemplo el cobre, las cargas viables duraban menos tiempo. De hecho, en el cobre no se midió SARS-CoV-2 después de 4 horas y SARS-CoV-1 después de 8 horas. Y a nivel del cartón no se midió SARS-CoV-2 después de 24 horas y SARS-CoV-1 después de unas 8 horas. A continuación, revisaremos textos importantes relacionados con la radiación ultravioleta y los microorganismos. Vamos a hacer énfasis en agentes causales de sintomatología respiratoria. Hablaremos un poco del virus de la influenza, puntualmente del H1N1, que es en el cual se han conducido más estudios, y también hablaremos sobre los coronavirus, puntualmente sobre el SARS-CoV-1, debido a que ha sido el tipo de coronavirus que más se ha estudiado. El primer texto a revisar fue publicado en el año 2004 por Darnell y colaboradores en la revista Journal of Virological Methods, que pertenece al grupo Elsevier, y su factor de impacto es de 1.74. En este se comparó la inactivación del virus del SARS-CoV-1 a través de múltiples metodologías. Se empleó radiación ultravioleta de longitud de onda de 254 nanómetros versus tratamiento térmico a 65
grados centígrados o más, condiciones alcalinas que en el estudio se definieron como un pH mayor a 12 o ácidas que se definieron como un pH menor a 3 y tratamientos con formalina y glutaraldehído, que la formalina, al igual que el glutaraldehído, se han utilizado previamente para múltiples fines, como por ejemplo la generación de vacunas, como fue el caso de la formalina en las primeras vacunas que salen en el mercado de polio. La inactivación de los virus es algo que es muy importante debido a que permite trabajar con el virus en niveles de bioseguridad menores. Por ejemplo, en el caso de los microorganismos que requieren un nivel de bioseguridad 3, permite que este baje a 2. Adicionalmente, facilitan el desarrollo de vacunas y permiten el estudio de su seguridad e inmunogenicidad. En este trabajo se infectaron células de riñón de un mono verde africano con cultivos del virus, el cual se generó, se organizó en un medio Eagle modificado de dulbecos. Posteriormente se empezaron a evaluar los distintos métodos. Se evaluaron entonces la administración de luz ultravioleta a la longitud de onda que hemos especificado hace un momento de 254 nanómetros a una distancia de 3 centímetros del cultivo versus la exposición a radiación gamma de 3000, 5000, 10.000 y 15.000 rads, los cambios en la temperatura, los cambios en el pH, las diluciones de formaldehído y glutaraldehído a razón de 1 de 1000 y 1 en 4000. Los autores encontraron varias cosas muy interesantes. La primera fue que efectivamente la luz C generaba la inactivación parcial del virus tras un minuto de exposición. Y esta disminución continuaba ascendiendo hasta el minuto 6, donde quedaba estático, pero seguía disminuyendo, pero ya no continuaba la curva de forma ascendente. Para el minuto 6 se disminuía la efectividad del virus en unas 400 veces. Y luego del minuto 15 el virus se encontraba inactivado totalmente. Por el contrario, no encontraron que este efecto se generara luego de 15 minutos de exposición a radiación ultravioleta tipo A. Tampoco se observó que se generara inactivación con los rangos de luz gamma que se emplearon, que fueron de 3000, 5000, 10.000 y 15.000 rads. La temperatura mostró utilidad. Empezó a ser útil a razón de 56 grados centígrados luego de 20 minutos de exposición. No obstante, permanecieron pequeñas cargas virales viables hasta los 60 minutos. A 75 grados centígrados había una inactivación total para el minuto 45. Por otro lado, la formalina y el glutaraldehído mostraron algunos aspectos de interés como que fueron útiles, pero su utilidad en gran medida estaba condicionada por la temperatura. Me explico. En el caso de la formalina, esta mostraba ser útil cuando se utilizaba a temperaturas de 24 a 37 grados centígrados y lograba inactivar la mayor parte de las cargas virales. En el primer día, sin embargo, continuaban existiendo cargas hasta el tercer día. Por otro lado, el glutaraldehído lograba generar la inactivación del virus tras un día de exposición con temperaturas entre 2 a 25 grados centígrados. Finalmente, el pH mostró lograr inactivar el microorganismo cuando era mayor a 12, lo que se define en el estudio como una situación alcalina, y menor a 3, que en el estudio se definió como una condición ácido luego de una hora de exposición. Este estudio claramente demuestra la utilidad de la luz ultravioleta cuando se emplea durante 15 minutos, al menos para poder inactivar el virus del SARS-CoV-1. A continuación, hablaremos de un estudio publicado por Cassini en la Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública, cuyo factor de impacto es de 2.14. Desde hace mucho tiempo es bien conocido el papel que jugamos los trabajadores de salud
médicos, enfermeras, médicos internos, estudiantes y además personal relacionado en la transmisión de patógenos. Esto es algo que de hecho se ha podido corroborar en la pandemia. Según la literatura, los métodos tradicionales, como por ejemplo la utilización aislada de detergentes basados en cloro, es totalmente efectiva solo entre el 5 al 30% de los casos. ¿Por qué? Debido a que en el ambiente se generan biopelículas y esas biopelículas disminuyen la efectividad de los detergentes. En este estudio de Cassini se evaluó la eficacia de la descontaminación con luz ultravioleta C emitida por lámparas de xenón junto a protocolos estándares versus el protocolo estándar tradicional aislado. Fue un estudio cruzado prospectivo, se realizó en un hospital docente italiano de 1.158 camas. No se utilizaron todas las 1.158 camas. Duró 4 meses y el muestreo se realizó en 5 salas de pacientes críticos, 2 salas de aislamiento de UCI y 9 quirófanos. Los criterios de inclusión para este estudio fueron una habitación de ocupación única que haya sido ocupada durante al menos 48 horas con la condición de que los pacientes estuvieran colonizados o infectados por microorganismos de alta preocupación. ¿Cuáles definieron como microorganismos de alta preocupación? Staphylococcus aureus metilino resistente, Clostridium difficile, Enterococo resistente a la vancomicina, etc. Los ciclos de exposición a la luz ultravioleta variaron entre 5 a 10 minutos. Los tiempos de exposición mayores fueron en los quirófanos. La metodología que utilizaron con las lámparas de xenón fue ponerlas en los bordes, por ejemplo en el caso de las camas, la ponían al lado de los bordes de la cama con una distancia menor a 2 metros. Luego de ello se evaluaba si habían cambios. Claramente antes de la intervención se tomaban muestras. De hecho, en el transcurso del estudio se tomaron 345 muestras. 135 se tomaron luego de algún tipo de atención médica, 125 luego de la aplicación de los protocolos estándar y 85 luego de que se aplicó el protocolo estándar junto a el tratamiento con luz ultravioleta tipo C. Se encontró que el número total de muestras positivas luego de que se utilizó la técnica estándar aislada fue de 72 de 115, en otras palabras 63% persistieron con cargas positivas, mientras que luego de que se utilizó en conjunto el tratamiento de luz ultravioleta tipo C con protocolos estándar fueron positivos 15 de 85. En otras palabras, el 18% persistió positivo. En esta tabla podemos apreciar los datos recogidos. Puntualmente vemos la cantidad de población en los distintos sitios donde se realizó el estudio, los valores más bajos y más altos de cargas bacterianas en cada uno de los distintos ambientes. Algo interesante a mencionar es que tras la aplicación de los protocolos estándares en los quirófanos, a pesar de que no se afectó el promedio general, se encontró que 9 de las 80 superficies tenían más unidades formadoras de colonias, a pesar de que, como mencionamos, no se afectaba directamente el promedio. ¿Por qué no se afectaba directamente el promedio? Porque esas 9 subieron, pero las otras disminuyeron. Entonces, eso lo compensaba un poco. Los autores atribuían a que probablemente esto se generaba por fallas en la higiene, fallas que estaban vinculadas sobre todo al personal que estaba haciendo la limpieza. Esta es la conclusión que habíamos comentado previamente del estudio. Se encontró que el número total de muestras positivas después de la desinfección estándar fue de 72 de 115, 63%, mientras que con la luz ultravioleta C junto a los protocolos estándar fue de 18%. Esto evidencia que existe una mejoría
de la erradicación de los microorganismos cuando se utilizan los protocolos estándar con detergentes junto a los protocolos de radiación ultravioleta tipo C. Estos dos textos son de especial interés, por ende vamos a hacer un pequeño paréntesis para mencionarlos. El primer texto fue publicado por Lisinski y su equipo. Se comparó la desinfección con cloro versus la luz ultravioleta tipo C en habitaciones de pacientes con infecciones confirmadas por Clostridium difficile. En la descontaminación con cloro se encontraron que existía una persistencia de la positividad en 32 de las 238 superficies, o sea, el 13% continuó siendo positivo, mientras que cuando se utilizaba la luz ultravioleta, en este caso el tiempo de exposición fue mucho más prolongado, fue un tiempo de exposición de 45 minutos, solamente una de las 238 superficies evaluadas dio positivo, o sea, el 0.4%. El segundo estudio es de Wong y colaboradores. En él informaban la persistencia de contaminación ambiental por gérmenes multiresistentes, que son preocupaciones en el contexto de la salud pública. ¿Cuáles gérmenes? Los que podemos ver acá en el título: Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina; Enterococo, resistente a la vancomicina; y Clostridium difficile. Cuando se utilizaban los protocolos de limpieza estándar, se encontraba una positividad en las superficies evaluadas de 27% para el Staphylococcus aureus metilino resistente, 29.5% para el enterococo resistente a la vancomicina y 22.7% para el Clostridium difficile. Mientras que cuando se utilizaban protocolos de desinfección con luz ultravioleta con exposiciones que variaban desde 14 minutos hasta una cifra tan prolongada como de 57 minutos, los valores eran claramente mucho menores. Para el Staphylococcus aureus metilino resistente eran solamente de 3.3%, para el enterococo resistente a la vancomicina de 4.9% y para el Clostridium difficile es solamente del 0%, por lo cual se evidencia un efecto importante. La P del primer estudio era menor a 0.0001 y la del segundo era menor a 0.05, o sea, ambos tienen resultados que son estadísticamente significativos. También se han realizado estudios similares en Hispanoamérica. El que vemos en pantalla es de especial interés, fue publicado en el año 2012. No fue publicado en una revista de alto impacto. La base de datos de la cual lo extraje es Cielo. Sin embargo, son precisamente las limitaciones que tiene este documento las que hacen que sea interesante. ¿Por qué? Debido a que son similares a lo que nosotros nos encontramos en nuestro medio. Este estudio lo que pretendía era evaluar el efecto de la luz ultravioleta sobre microorganismos ambientales en relación a las condiciones de climatización de los cuartos en una unidad de cuidados intensivos en el Hospital Calderón Guardia. Para ello, ¿qué hicieron? Cogieron 3 cuartos. Realizaron la intervención en 2 y el otro lo tomaron como un cuarto para el control. Posteriormente, en los cuartos donde se iba a hacer la intervención, que fueron etiquetados como el cuarto 1 y el cuarto 2, se colgó una lámpara de luz ultravioleta protegida a 60 centímetros de la rejilla de entrada del aire acondicionado. Por condiciones de ética, no se expuso a ninguna persona directamente a la radiación ultravioleta, sino que esta se puso directamente hacia la rejilla del aire acondicionado para que no tocara a ningún tipo de personal ni lo expusiera. Luego se esperaron 5 horas y se tomaron muestras nuevamente. Vale la pena anunciar que antes de hacer la intervención también se tomaron muestras y se compararon. ¿Qué encontraron? Acá encontraron algo que es distinto a lo que hemos venido mencionando hasta el momento. Se encontró que existía un efecto sobre los hongos
pero el efecto no era marcado sobre las bacterias. Los autores explican esto debido a que las esporas de los hongos tienen un mayor tamaño al de las bacterias y a el de los virus, por lo cual, según los autores del texto, estos dos últimos, bacterias y virus, requieren un tiempo más prolongado de exposición. Existe también otro pequeño problema en este texto, una limitación que existe en nuestros ambientes, y es que eh, las salas o los cuartos donde se realizó esto no tenían las condiciones ambientales que se exigen para el control de microorganismos en los hospitales, que son básicamente una temperatura entre 18 y 24 grados centígrados, una humedad relativa entre 40 y 60, una filtración del aire, una presión diferencial positiva entre las salas y las áreas adyacentes, un mínimo de 12 renovaciones de aire por hora, una toma de aire del exterior, en el caso de que sea por recirculación, que un 20% sea del exterior. Es factible que los dos aspectos que mencionamos, el tamaño de los microorganismos y las condiciones poco aceptadas a lo que se exige, condicionará un poco los resultados, pero es muy interesante ver el efecto que tiene esta limitante. En este segmento nos vamos a concentrar en las enfermedades microbianas que son transmitidas por el aire. Y quiero que hablemos primero del virus del H1N1. Bueno, el estudio a mencionar fue publicado en Nature, cuyo factor de impacto es de 41.45, es una revista Q1. Fue realizado por Welch y colaboradores. Ellos demostraron que el uso de luz ultravioleta C lejana, con longitudes de onda entre 207 a 222 nanómetros, podía inactivar los microorganismos sin dañar las células. Esto debido a que los materiales biológicos tienen una alta absorbencia para este tipo de radiación ultravioleta. Y existe una particularidad con este tipo de radiación ultravioleta que la hace especialmente interesante, y es que tiene una baja capacidad de penetrancia en capas externas no vivas, por ejemplo, el estrato córneo, por lo cual a nosotros directamente no nos genera mayor daño, pero sí genera un daño importante a nivel de los microorganismos. Para la realización de este texto, Welch y su equipo se basaron en un documento publicado en el año 2018 que evidenciaba que la dosis necesaria para poder erradicar el H1N1 era de apenas 2 milijulios por centímetro cuadrado. A continuación podemos ver la cámara de nebulización que ellos hicieron. Acá podemos apreciarla. En el estudio lo que hicieron fue que el H1N1 se nebulizó en esa cámara durante 15 minutos y posteriormente se expuso a la irradiación de 2 milijoules por centímetro cuadrado durante un periodo de tiempo de unos 30 minutos. Luego de que pasara este tiempo de exposición, se inoculó en células epiteliales y mediante métodos de fluorescencia se observó cuál había sido el efecto. Lo podemos ver en la imagen. El virus está representado con ese color verde fluorescente. Miren que a medida que va aumentando la dosis, hasta que llegamos a la dosis que es considerada como la óptima para poder erradicar el microorganismo, se ve esa disminución marcada en la cantidad y en la carga. En pantalla podemos apreciar las dosis de radiación ultravioleta que han recomendado otros autores, pero en el caso de esta tabla estamos haciendo énfasis en los coronavirus. Vemos que las dosis van desde 7 joules por metro cuadrado hasta 241 joules por metro cuadrado. En promedio la dosis es de 67 joules por metro cuadrado. Este estudio se publicó en el Journal of Healthcare Engineering, cuyo factor de impacto es de 2.19. Demostró la efectividad en tiempo real de un sistema que ellos construyeron de desinfección que se basaba en luz ultravioleta con una longitud de onda entre 200 a 320 nanómetros. Los resultados mostraron que la luz ultravioleta
Podría ser eficaz para reducir la población de Escherichia coli, Staphylococcus albus y muchos patógenos ambientales. Fue un estudio que se desarrolló en ambulancias. De hecho, ellos demostraron que tras una exposición de 30 a 60 minutos se lograba erradicar más del 90% de los microorganismos. Como bien se sabe, las ambulancias son importantes medios que permiten diseminar microorganismos, cobran especial interés en el contexto de las pandemias. Tradicionalmente las ambulancias se limpian con dióxido de cloro o peróxido de hidrógeno, sin embargo, son métodos complejos. A pesar eh, de su uso, los estudios han demostrado que persisten cargas elevadas de microorganismos, por lo cual los autores de este documento evaluaron la utilización de radiación ultravioleta y encontraron los datos que acabamos de comentar. Por un periodo de exposición de 30 a 60 minutos se lograba una erradicación de más del 90%. Ellos fabricaron para este estudio un modelo que era una lámpara que producía un flash a una frecuencia de 30 Hz con una salida aproximada de 270 joules por pulso, cuya duración fuera menor a 360 milisegundos. Se puso también un ventilador con la finalidad de enfriar un poco el sistema, cuya tasa de flujo fuera de 5.4 metros cúbicos por minuto. Este estudio se hizo durante la pandemia de la gripe A del 2009. Se basó en un estudio precedente realizado también por el mismo autor y su equipo, Viscusi, pero fue un estudio que se realizó en el año 2007, en el cual midieron el rendimiento de filtración de un modelo N95 y un modelo P100 expuestos a 20 tratamientos de descontaminación biológica distintas. Ocurre algo muy curioso en este estudio. En el estudio del año 2007, ellos referían que el rendimiento de la filtración era inferior al recomendado luego de que ellos utilizaban todos los métodos de descontaminación. Ellos utilizaron métodos de descontaminación como lejía, óxido de etileno, irradiación de microondas, luz ultravioleta, peróxido de hidrógeno, autoclave, calor seco, agua y jabón, alcohol isopropílico. Los que más desgastaron y más dañaron las máscaras fueron el autoclave, el calor seco, el alcohol isopropílico que era el 70% y el agua y el jabón. Eso demostró el estudio del año 2007. Se postula que la radiación ultravioleta daña las máscaras debido a que genera estrés y degrada los polímeros con los cuales están hechos estos implementos. Sin embargo, en el estudio del año 2009 se cogieron 9 modelos de máscaras y se evaluaron ya no 20 métodos de descontaminación. Aparte, en el estudio del 2007 la población era menor, sino que se evaluaron 5 métodos de descontaminación. Y esos métodos de descontaminación que se evaluaron fueron la radiación ultravioleta, el óxido de etileno, el peróxido de hidrógeno vaporizado, la irradiación en horno microondas y la lejía. Ellos que encontraron que la capacidad de filtración de las máscaras N95 no se afectaba. Después del tratamiento ellos hicieron varias cosas. Lo primero fue evaluar los cambios en la apariencia física. No encontraron que hubieran cambios en la apariencia física cuando se utilizaba radiación ultravioleta, como se ocurría con otros métodos que evaluaron. También evaluaron si habían cambios en el olor, que fueron especialmente marcados cuando utilizaron la lejía, por razones obvias. Aparte que el problema de desinfectar las máscaras N95 con este método es que se acumulaban cantidades tóxicas de cloro que podían generar efectos de deterioro sobre los seres humanos. Y posteriormente se evaluó el rendimiento. ¿Qué se evaluó? La penetración de aerosoles por el filtro y la resistencia de flujo de aire. Para ello utilizaron un Automated Filter Tester, que es el modelo que podemos apreciar en pantalla. En el estudio, las máscaras se expusieron a una luz ultravioleta C de 40 volts por 15 minutos a cada lado, para la cara interior y para la cara exterior. Esto con el objetivo de dar una dosis de 176 a 181 milijoules por centímetro cuadrado. No se apreciaron cambios morfológicos cuando se utilizó luz ultravioleta ni cuando se utilizó
óxido de etileno. Como si se observaron cambios cuando se utilizaron las ondas de microondas, que de hecho las ondas de microondas lo que hicieron en el material de la máscara fue que la derritieron. Y en el caso de la lejía o el cloro, lo que hizo fue que generó la persistencia de concentraciones elevadas del mismo en las máscaras que podrían llegar a tener un efecto tóxico sobre la salud. En cuanto al efecto de la luz ultravioleta, cito esto. Este estudio encontró que el tratamiento con luz ultravioleta no afecta la penetrancia del aerosol del filtro, la resistencia al flujo de aire del filtro ni la apariencia física de las máscaras. La capacidad de rendimiento de un método similar al de este estudio se beneficia con un tiempo de irradiación relativamente corto, de 30 minutos, 15 minutos para la cara interna y 15 minutos para la cara externa. En este estudio se expuso a radiación ultravioleta 4 máscaras N95. Se expusieron a dosis de 0, 120, 240, 470 y 950 joules por centímetro cuadrado. La dosis más alta que se utilizó, que fue de 950 joules por centímetro cuadrado, generó un aumento de la penetrancia de partículas que era menor al 1.25, o sea, era muy bajo. Y resultaba una afirmación de este documento muy curiosa, y era que todas las máscaras continuaron teniendo una media de penetración menor al 5% y no existió una relación evidente entre la dosis UV que se brindó y la capacidad o el rendimiento de penetración y de filtración, lo cual también ocurrió en la evaluación de la resistencia, que se mantuvo relativamente similar. Estos resultados sugieren que con un diseño apropiado y una elección óptima de los materiales, basándose en lo que recomienda el grupo REED, que ellos fueron un grupo que hicieron varias recomendaciones que pueden encontrar fácilmente en línea sobre las características óptimas que debería tener una máscara N95, se podría hacer un sistema de luz ultravioleta que pueda descontaminar las máscaras y que no tenga un efecto lesivo sobre las mismas. Ellos también afirmaban lo siguiente: el efecto de la luz ultravioleta debe evaluarse no con la capacidad de filtración, sino con la interacción con los materiales. Antes de hablar del estudio de Mills, que es el que vemos en pantalla, vamos a mencionar las conclusiones de Heimbuch y su grupo. Hizo un estudio en el cual evaluaron 3 métodos diferentes para la descontaminación de las máscaras: vapor generado por microondas, incubación de calor húmedo y radiación germicida con luz ultravioleta. En todos los 3 métodos que evaluaron, ellos encontraron que existían reducciones de más de 4 logaritmos en base 10 de virus viables de H1N1, que fue el microorganismo con el cual ellos trabajaron. Heimbuch y Mills se basaron en las afirmaciones del grupo de trabajo de Fischer, que consideraba reducciones significativas para H1N1 como aquellas mayores a 3 logaritmos base 10 de virus viables de H1N1. En el caso del microondas, este requirió menos tiempo, apenas 2 minutos, sin embargo, podía generar mayor daño en la máscara, mientras que en el caso de la luz ultravioleta, esta requería de 15 minutos, pero, según el autor, puede ser un método más adecuado para poder hacer aplicaciones a gran escala, además de que era económico. Y por otro lado, no tenía la limitación que sí tenían los microondas, y es que podían variar de uno a otro, dependiendo del modelo. En este otro estudio, que fue hecho por el grupo de Mills, se utilizaron 15 modelos de máscaras N95, modelos distintos, los cuales se contaminaron con H1N1 viable y se generó un entorno, un medio, una capa con saliva artificial o aceite de piel artificial o sebo artificial, con el objetivo de poder asemejarse al ambiente. Posteriormente se generó un tratamiento con luz ultravioleta y se evaluaron las cantidades de virus viables restantes. Las pruebas se hicieron en un dispositivo de luz ultravioleta personalizado que ellos mismos diseñaron, y, como habíamos mencionado, se tomó como un valor de reducción importante de la viabilidad del virus todas las reducciones que fueran mayores o iguales a 3 logaritmo base 10 del virus. Ellos observaron que la luz ultravioleta era efectiva, sin embargo, variaba dependiendo de las características del modelo. En general, ellos vieron reducciones significativas en 12 de los 15 modelos de máscaras. Sin embargo,
ocurría algo interesante cuando nosotros hablábamos de las correas de las máscaras, y era que solamente se encontraron reducciones importantes en 7 de los 15 modelos, tanto para la mucina como para el cebo cuando se utilizaron como materiales complementarios para poder generar esa capa. El dispositivo de luz ultravioleta que ellos hicieron estaba hecho de aluminio pulido. ¿Por qué de aluminio pulido? Debido a que es reflectante para los rayos ultravioletas, además de que no altera la longitud de la onda. Ellos utilizaron 8 bombillas de luz ultravioleta de 25 pulgadas que emitían longitudes de onda de 254 nanómetros con una irradiancia de 0.39 watts por centímetro cuadrado a 1 metro de distancia. ¿Por qué? Debido a que querían dar una dosis de 1 joule por centímetro cuadrado en un periodo de tiempo de 1 minuto. Ellos utilizaron una rejilla la cual la podían desplazar, ahí podían poner la máscara y posteriormente la podían incorporar al sistema. El sistema tenía a su vez un sistema de circulación de aire frío con el objetivo de disminuir las temperaturas y contaba con un circulador RTR 140, 2 intercambiadores de calor y ventiladores de alto flujo y tuberías de PVC. Para poder medir las dosis de radiación que se dieron, se utilizó un radiómetro ILT 1254. Esta es una carta del editor muy interesante que postula la utilización de métodos de radiación ultravioleta C para descontaminar máscaras N95. Como afirma el autor, en el momento no existen datos publicados sobre la dosis ultravioleta C necesaria para descontaminar los respiradores con SARS-CoV-2. Sin embargo, sí existen estudios con otros coronavirus como SARS o MERS. De igual forma, existen otros estudios como los realizados por Heinbuch que validan dosis de radiación ultravioleta de 1 a 2 joules por centímetro cuadrado para múltiples microorganismos como el H1N1, el H5N1, el H7N9, el MERS-CoV y el SARS-CoV-1. Por lo cual, el autor de esta carta al editor, junto a sus colaboradores, postula la utilización de una dosis de al menos 1 joule por centímetro cuadrado para poder eliminar los respiradores que tengan cargas de SARS-CoV-2. Finalmente, les presento un protocolo que pertenece al Centro Médico de Nebraska. Según el autor Lowe, los niveles de luz ultravioleta necesarios se encuentran por debajo de los niveles que pudieran llegar a generar un efecto lesivo sobre las máscaras N95. El Centro Médico de Nebraska comprobó que con una exposición de 60 millijoules por centímetro cuadrado a 300 millijoules por centímetro cuadrado, tomando como referencia un sensor de luz ultravioleta, pero aquí entra un pequeño pero y un pequeño limitante, ya les explico por qué. Y es que cuando los sistemas de radar o el sensor de ellos decía que la dosis era de 60 a 300, realmente era de 3 a 4 veces más. Entonces, cuando decía, por ejemplo, 60 millijoules por centímetro cuadrado, la radiación total que estaban recibiendo las máscaras era de 180 millijoules por centímetro cuadrado a 240 millijoules por centímetro cuadrado. Del mismo modo, cuando el sensor marcaba una dosis de 300 millijoules por centímetro cuadrado, la radiación total que se estaba recibiendo era de 900 a 1200 millijoules por centímetro cuadrado. Ellos encontraron que con ese nivel de exposición, que según la explicación que les acabo de comentar se asemeja al que recomienda la literatura según lo que hemos venido mencionando, se lograba generar una reducción de hasta 6 veces logaritmo en base 10 de cargas de virus y bacterias. Para estas pruebas ellos diseñaron una habitación en la cual pusieron una correa con 2 lámparas que emitían luz ultravioleta. Eran lámparas que emitían luces con longitud de onda de 254 nanómetros. Las máscaras fueron irradiadas durante un periodo de aproximadamente unos 15 minutos. A continuación podemos apreciar las fotos de los pasos que ellos realizaban. Primero marcaban las máscaras con los datos personales para evitar que hubieran errores cuando se regresaran. Las máscaras sucias eran transportadas en bolsitas cafés. Se registra en una bitácora para poder llevar una cuantificación de la cantidad de veces que se habían descontaminado y posteriormente se dejaban en la habitación donde iban a ser expuestas a las dosis de radiación ultravioleta. Se colgaban en una correíta, como podemos ver acá,
y se iniciaba un ciclo de irradiación por control remoto hasta que llegara a una dosis de como mínimo 300 milijoules por centímetro cuadrado. Luego se obtenían de nuevo las máscaras, se almacenaban en bolsas blancas y se devolvían al personal. Ellos repetían este ciclo hasta que las máscaras ya fueran visiblemente defectuosas, momento en el cual las descartaban. Espero que esta revisión sobre el tema de radiación ultravioleta haya sido de su agrado y hasta la próxima.